Mi nombre es Samuel, y en una vida pasada, fui un respetado líder espiritual en la antigua ciudad de Jericó. Mi existencia seguía un ritmo cuidadosamente orquestado, marcado por la oración, la contemplación y la devoción a mi comunidad. Cada nuevo día comenzaba con las oraciones de la mañana, las palabras sagradas de la Torá que fundamentaban mis pensamientos y acciones. Mi familia, profundamente religiosa y devota de nuestras tradiciones de larga data, era mi mayor orgullo. Éramos una línea de fe y yo era su administrador. Mis creencias eran firmes, inquebrantables, o eso creía yo. Vivía de acuerdo con la ley, convencido de que la salvación solo podía lograrse mediante su observancia precisa. Pero debajo de esta devoción inquebrantable, persistía una inquietud silenciosa, dudas sutiles que ocasionalmente afloraban en los momentos tranquilos de mi vida. Las Escrituras hablaban de un Mesías, un Salvador que nos redimiría a todos. Sin embargo, a medida que profundizaba en los textos, comenzaron a surgir más y más preguntas. ¿El Mesías aún estaba por venir o ya había aparecido sin que nos diéramos cuenta? Estos pensamientos, aunque inquietantes, quedaron rápidamente enterrados en los rincones de mi mente. Me negué a permitir que perturbaran el mundo de certezas que había construido cuidadosamente a mi alrededor. Pero fue solo cuando me encontré al borde de la muerte que la verdad que había ignorado durante tanto tiempo de repente destrozó toda mi existencia, obligándome a enfrentar todo lo que alguna vez había creído. Fue durante un servicio del Sabbat, mientras enseñaba la importancia de la obediencia a la Torá, que lo sentí. Mi pecho se encogió y el entorno se volvió borroso. Mi corazón se aceleró mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse. El pánico se apoderó de mí, pero solo oía voces distantes, que se debilitaban antes de ser engullidas por un silencio que lo abarcaba todo. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no estaba en el entorno familiar de la sinagoga. En cambio, me encontré rodeada por una luz abrumadora, intensa, pura y cegadora. Esta luz no era solo una iluminación, era una presencia, viva y que lo abarcaba todo. Y desde dentro de ese resplandor brillante, una voz habló, suave pero resonante, rompiendo el silencio. Samuel, ¿me conoces? El miedo me consumió. ¿Quién era esa voz que me llamaba por mi nombre? Una avalancha de recuerdos, enseñanzas y versículos sagrados inundó mi mente, y respondí, aunque conmocionada, soy una sierva del Todopoderoso. La voz respondió con una corrección tranquila, hablas de él, pero no lo conoces. Y entonces, como si la voz me hubiera llamado, me embarqué en un viaje. Mi vida se desplegó ante mí, cada palabra que había dicho, cada oración que había recitado, cada acto de devoción que había ofrecido. Pero en esa visión, también vi los momentos de duda, de orgullo y de abandono, las partes de mi alma que había enterrado profundamente. Había llevado a otros a centrarse en rituales y leyes, pero no les había enseñado la verdadera esencia del mensaje de Dios, el amor que trasciende todos los mandamientos. Entonces, Él apareció ante mí, una figura radiante e inconfundible, el centro mismo de toda luz y gracia. Sus ojos irradiaban un amor y un dolor indescriptibles. Yo soy el Mesías, dijo. Una oleada de incredulidad me invadió y retrocedí instintivamente. No, protesté, el Mesías aún está por venir. Pero él reveló las cicatrices en sus manos y pies. Me mostró la cruz. Y en ese instante, supe, todo lo que había pasado mi vida buscando ya había llegado, y sin embargo lo había rechazado. La verdad ahora era innegable. Había pasado toda mi vida buscando a un Mesías que ya había llegado, solo para ignorarlo. Mi compromiso con la tradición, con la ley, me había cegado al corazón del mensaje de Dios. La salvación que buscaba no estaba en la letra de la ley, sino en la encarnación viviente del amor y el sacrificio de Dios, que no había logrado reconocer. Mi mundo cambió para siempre y con él, también mi comprensión de la fe, la redención y el propósito de mi vida. Cuando desperté, jadeante, los paramédicos me informaron que llevaba varios minutos clínicamente muerto. Sin embargo, en ese momento de muerte,
había vislumbrado la verdad y nada en mi vida volvería a ser igual. Mientras yacía en el silencio estéril de la habitación del hospital, mi mente estaba consumida por la visión. ¿Cómo podía ser esto? Se suponía que el Mesías no moriría en una cruz. Esto contradecía directamente todo lo que me habían enseñado, todo en lo que había creído durante años. Sin embargo, por mucho que me esforzara en rechazarlo, no podía negar lo que había visto. Empecé a estudiar las Escrituras con nuevos ojos, acercándome a ellas como si las estuviera viendo por primera vez. Los pasajes que antes había pasado por alto adquirieron un nuevo significado. Isaías 53, por ejemplo, saltó a mi vista con una claridad innegable: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido por nuestras transgresiones. ¿Cómo había pasado esto por alto? No era la imagen del rey guerrero triunfante que yo había anhelado, era la de un siervo sufriente, el que llevaba el peso de los pecados de la humanidad. Mi familia empezó a notar el cambio en mí. Rivka, mi esposa, fue la primera en preguntarme: ¿por qué has estado tan distante últimamente?, me preguntó con preocupación en la voz. No me atreví a explicarlo. Temía las consecuencias. ¿Qué pensaría nuestra comunidad? ¿Qué dirían mis compañeros? Durante mi primer servicio en la sinagoga después de la experiencia, me paré en el púlpito, sosteniendo la Torá. Mis manos temblaban y las palabras que tenía frente a mí se sentían diferentes ahora, ya no solo apuntaban a la ley, sino al Mesías que había cumplido esa ley de una manera que nunca había imaginado. Empecé a hacer preguntas sutiles durante las sesiones de estudio, interrogando cuidadosamente a mis estudiantes y colegas sobre pasajes como Isaías 53 y el Salmo 22. Algunos respondieron con curiosidad, mientras que otros se pusieron a la defensiva, incluso hostiles. Una noche, un colega me llevó aparte después de la clase, con el rostro tenso por la preocupación. Samuel, esas preguntas que me estás haciendo son peligrosas. No te desvíes del camino, me advirtió. Pero a pesar de su advertencia, no pude silenciar las preguntas que me arden en el corazón. La verdad era demasiado poderosa para ignorarla. El punto de inflexión llegó cuando conocí a un hombre llamado Jonathan, un miembro tranquilo y modesto de la sinagoga en quien apenas había reparado antes. Después de un servicio, se me acercó, dudando un momento antes de hablar. Rabino, dijo, con voz cautelosa pero sincera, escuché algunas de tus preguntas. Creo que estás buscando algo más, ¿puedo compartir algo contigo? Al principio, me puse a la defensiva, receloso de esta conversación, pero su sinceridad genuina me desarmó. Con el tiempo, Jonathan compartió su historia. Él también había sido criado en las mismas tradiciones, pero su encuentro con Yeshua, Jesús, había cambiado todo para él. Estaba convencido de que Yeshua era el Mesías prometido. Escéptico pero intrigado, escuché mientras hablaba. Me mostró conexiones en las Escrituras que nunca había considerado, profecías como la predicción de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en Belén y la línea de tiempo en Daniel que apunta directamente a la llegada del ungido. Por primera vez, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sin embargo, las implicaciones de esta nueva comprensión eran abrumadoras. Reconocer a Yeshua como el Mesías significaría perderlo todo, mi posición, mi reputación y tal vez incluso mi familia. El peso de esta comprensión me oprimía. Mi corazón ardía con la verdad innegable, pero el miedo a lo que podría costarme me paralizaba. Rivka, siempre observadora, notó la creciente distancia entre nosotros. Una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, me preguntó con dulzura: Samuel, has sido diferente desde el hospital, ¿qué está pasando? Dudé. Rivka había sido mi compañera más cercana, mi compañera en la fe, pero ¿cómo podía compartir algo que destrozaría todo lo que habíamos construido juntos? Después de una larga pausa, finalmente susurré: Rivka, creo que he encontrado al Mesías. Su rostro palideció, por un momento, se quedó sin palabras. Luego vinieron las preguntas, agudas, directas y llenas de incredulidad.
¿El Mesías? ¿Qué estás diciendo? Siempre me has dicho que aún no ha venido. ¿Quién te ha llenado la mente con estas tonterías? Traté de explicarle la visión, las escrituras y cómo apuntaban a Yeshua. Su respuesta fue inmediata y cortante. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Estás traicionando todo lo que siempre hemos creído. En las semanas siguientes, la ira inicial de Rivka se transformó en miedo. Evitaba el tema, pero podía sentir la creciente distancia entre nosotras. Se sumergió en las tareas domésticas y los eventos comunitarios, distrayéndose de la creciente tensión. Nuestros hijos, aunque pequeños, fueron lo suficientemente perceptivos para notar el cambio. Una noche, mi hija menor preguntó, ¿Ima está enojada contigo, Abba? Su inocente pregunta me tocó el corazón. La sinagoga tampoco ofrecía refugio. Mis sutiles indagaciones sobre las escrituras no habían pasado desapercibidas. Una tarde, un anciano me citó para una reunión privada. Su voz era severa, acusadora y llena de una mezcla de preocupación y sospecha. Samuel, tus enseñanzas recientes han causado preocupación, ¿te estás desviando del camino de nuestros padres?, preguntó con su mirada penetrante. Mentí, alegando que simplemente estaba explorando interpretaciones alternativas de los textos, pero el encuentro me dejó profundamente perturbado. Podía sentir que las paredes se cerraban, presionándome con un peso que no esperaba. Jonathan se convirtió en mi única fuente de consuelo. Nos reunimos en secreto, estudiando minuciosamente el Nuevo Testamento que había compartido conmigo. Era una sensación extraña, como si estuviera descubriendo una pieza faltante de un rompecabezas que nunca antes había entendido por completo. A pesar de la sensación de claridad, el aislamiento comenzó a sentirse insoportable. Mi mundo, la familia, la fe y la comunidad que siempre había conocido, se estaba desmoronando ante mí. La tensión en casa y en la sinagoga aumentó, hasta llegar a un punto de ruptura que no había previsto. Una mañana, mientras estaba sentada a la mesa del desayuno, Rivka me entregó una carta con manos temblorosas, sus ojos delataban la tormenta interior que estaba tratando de contener. Es del consejo de la sinagoga, dijo con voz entrecortada. Abrí la carta y escudriñé rápidamente el contenido. Era una citación, una investigación formal sobre mis enseñanzas recientes y las preguntas que había planteado. La miré, pero ella se negó a mirarme a los ojos. ¿Les dijiste? Mi voz salió tensa, una mezcla de miedo y acusación. Su silencio me respondió con más claridad que las palabras. No me has dejado otra opción, dijo finalmente, con la voz cargada de dolor. Tienen que ayudarte antes de que lo pierdas todo. El aguijón de sus palabras me hirió profundamente. Anhelaba decirle que no estaba perdida, sino encontrada en una verdad que apenas había empezado a comprender. Pero estaba claro que, para ella, esa verdad no era más que una traición. La reunión de la sinagoga que siguió fue un asunto formal y calculado. Los ancianos se sentaron en un círculo cerrado, con expresiones frías y desaprobadoras mientras me escrutaban con ojos firmes. Me interrogaban sin descanso, sondeando cada sermón que había predicado, cada versículo que había mencionado. Sus acusaciones, aunque veladas, eran agudas y mordaces. Tus interpretaciones son inquietantes, Samuel, dijo un anciano con voz cargada de desaprobación. Se desvían de las enseñanzas de nuestros padres. Estás siendo influenciado por ideas externas. No, respondí, con voz tranquila, aunque mi corazón latía aceleradamente. Simplemente estoy tratando de comprender las escrituras más profundamente. La respuesta no fue suficiente. Otro anciano se inclinó hacia adelante, con voz más fría, más amenazante. Ten cuidado, rabino. El camino de la herejía es resbaladizo. Cuando regresé a casa, Rivka me estaba esperando, con expresión ansiosa y una postura rígida. ¿Qué dijeron?, preguntó, con la voz temblorosa por la esperanza de que hubiera renunciado a las ideas que estaban destrozando a nuestra familia.
Me advirtieron que me mantuviera a raya, respondí en voz baja, tratando de mantener la voz firme. ¿Y tú lo harás? Su pregunta quedó suspendida en el aire como un peso y no pude animarme a responderla. Decir la verdad habría significado traicionarla a ella y todo lo que habíamos compartido. En cambio, me di la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos. La tensión se apoderó de todos los aspectos de nuestra vida. Mis hijos, que antes eran despreocupados y estaban llenos de alegría, empezaron a percibir el cambio. Mi hijo mayor, David, empezó a encerrarse en sí mismo y a evitarme cada vez que intentaba hablar con él. Los más pequeños, confundidos y asustados, no podían entender por qué su familia, que antes era feliz, de repente se había vuelto tan dividida. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, oí a dos hombres que hablaban en voz baja cerca. ¿Has oído? El rabino Samuel se ha extraviado. Dicen que está cuestionando la Torá. Imagínate, un rabino. Sus palabras me dolieron, no por las dudas que me hacían dudar, sino porque no podían entender la verdad que yo había descubierto. Solo veían los signos externos de mi lucha, pero eran ciegos a la transformación que había en mi interior. La presión se intensificó cuando el padre de Ribka, un anciano destacado de otra sinagoga, vino de visita. Se sentó frente a mí en la sala de estar, con una expresión sombría y seria. Samuel, he oído cosas inquietantes, empezó a decir en voz baja. Siempre has sido un hombre íntegro, pero ahora la gente está cuestionando tu fe. ¿Entiendes lo que esto podría hacer con la reputación de tu familia? Lo entiendo, dije con cuidado, pero no estoy abandonando mi fe. La estoy cumpliendo. Su rostro se ensombreció y entrecerró los ojos con desaprobación. ¿Cumplirla cuestionando la ley? ¿Hablando de interpretaciones alternativas? Esa es una conversación peligrosa, Samuel. La conversación terminó en silencio, y él le dejó a Ribka una severa advertencia para que me vigilara. Podía ver el precio que esto le estaba cobrando, el peso de la incertidumbre presionándola con cada día que pasaba. En medio del creciente caos, comenzó a surgir un pequeño rayo de esperanza. Jonathan, mi amigo que había compartido su testimonio conmigo por primera vez, me presentó a un grupo secreto de creyentes judíos en Yeshua. Se reunían en las sombras, lejos de los ojos vigilantes de la comunidad. Al principio, dudé en unirme a ellos. La idea me pareció una profunda traición a todo lo que había conocido, a los cimientos sobre los que había construido mi vida. Pero, mientras me sentaba entre ellos y escuchaba sus historias de transformación, de gracia, comencé a sentir una sensación de pertenencia que no había sentido en semanas. Un hombre contó cómo había perdido su puesto como escriba después de abrazar a Yeshua, pero a cambio había ganado algo mucho más grande, una relación personal con el Mesías. Otra mujer habló de que su familia la había expulsado, pero que se mantuvo firme en su fe, con un corazón inquebrantable. Su coraje frente al rechazo y la pérdida me llenó de una sensación de esperanza que no había conocido antes. A pesar de las dificultades que habían soportado, su alegría era innegable. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en este viaje. Había otros que habían recorrido este difícil camino antes que yo, otros que comprendían el costo y la recompensa. Cuando salí de la reunión esa noche, Jonathan caminó a mi lado, sus palabras llenas de sabiduría. Samuel, dijo en voz baja, el camino es angosto y difícil, pero conduce a la vida. No te desanimes. Sus palabras me acompañaron mucho después de que terminara la velada, como un faro de luz en medio de mis luchas. Pero cuando regresé a casa esa noche, la duda y el miedo se apoderaron de mí. ¿Cuánto más perdería antes de poder seguir verdaderamente al Mesías? Las grietas en mi vida se agrandaban con cada día que pasaba. Las emociones de Ribka oscilaban entre la tristeza y la ira, como si no supiera si llorar al hombre con el que se había casado o luchar por la familia que temía que se estuviera desvaneciendo. Nuestras conversaciones se habían vuelto tensas y la calidez que una vez compartimos se sentía como un recuerdo lejano, que se desvanecía con cada momento que pasaba.
Una noche, después de que los niños se habían ido a dormir, Rivka me enfrentó en la cocina. Su voz temblaba mientras hablaba, sus palabras estaban cargadas de un profundo dolor que no podía ignorar. Samuel, empezó a decir con los ojos llenos de angustia, ¿entiendes lo que nos estás haciendo? Los niños escuchan los susurros. David llega a casa de la escuela y los otros chicos se burlan de él. No se trata solo de ti. Estás arruinando nuestra familia. Apoyé la mano en la encimera para estabilizarme, pero ningún apoyo físico podía calmar mi corazón. Rivka, te amo. Amo a nuestra familia. Pero esto no es algo que yo haya elegido. Es la verdad que he descubierto. ¿Cómo puedo ignorarla?, supliqué, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Cómo puedes ignorarnos?, espetó, con la frustración a punto de estallar. Se supone que debes liderar a esta familia, no destrozarla. Sus palabras me atravesaron como una daga y sentí que el peso de la verdad se hundía más profundamente. Tenía razón. Mi transformación no era solo mi viaje, estaba afectando a cada persona en mi vida, quisiera o no. David, mi hijo mayor, se había vuelto más distante con cada día que pasaba. Antes estaba ansioso por aprender, por seguir mis pasos, pero ahora me evitaba por completo. Una noche, lo encontré sentado solo en su habitación, mirando fijamente la pared. David, dije con dulzura, acercándome a él, ¿podemos hablar? No se dio la vuelta, su cuerpo rígido e inflexible. ¿Por qué? Para que puedas contarme más sobre cómo has traicionado todo lo que me enseñaste, respondió con voz fría, llena de amargura y dolor. David, traté de alcanzarlo, con la voz quebrada, no he traicionado nada. He encontrado la plenitud de todo. Lo mismo que hemos estado esperando. Se dio la vuelta, su rostro deformado por una mezcla de lágrimas y rabia. Los niños de la escuela te llaman hereje. Dicen que nuestra familia está maldita. Has arruinado mi vida, Abba. Me acerqué a él, queriendo consolarlo, para explicarle, pero se apartó violentamente, cerrándome la puerta en la cara. El rechazo que enfrentaba no se limitaba a mi familia. Se extendió a cada rincón de mi vida. Mis estudiantes comenzaron a dejar de asistir a mis estudios de Torá, sus rostros evitaban el mío cuando me veían en la calle. Amigos que alguna vez me recibieron con los brazos abiertos ahora cruzaban la calle para evitar incluso una breve conversación. Los tenderos, antes amables y comunicativos, ahora me entregaban los productos sin apenas mirarme, con la cara desviada. El mundo que había conocido, el mundo que había construido en torno a mi fe, se estaba desmoronando. El aislamiento era sofocante, pero en medio de la soledad, sabía que había dado un paso en un camino que no podía deshacer. La verdad que había encontrado en Yeshua me había cambiado, pero también me había costado más de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras me dirigía a casa después de una reunión secreta de creyentes, de repente me encontré con un grupo de hombres en un callejón oscuro. Rabino Eliau, se burló uno, con la voz cargada de burla. ¿O deberíamos llamarte de otra manera ahora? No quiero problemas, respondí con calma, a pesar de que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los problemas te buscan a ti, gruñó otro hombre, acercándose. No permitiremos que corrompes esta comunidad. Antes de que pudiera responder, un puño me golpeó el estómago, provocando un dolor agudo en todo el cuerpo y dejándome sin aliento. Los hombres no perdieron el tiempo. Desaparecieron entre las sombras tan rápido como habían aparecido. Jadeando, me tambaleé hasta casa, agarrándome el costado. Cuando llegué a la puerta, encontré a Rivka esperándome, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué pasó?, jadeó, apresurándose a ayudarme. Solo unos hombres que hacen saber sus sentimientos, dije, con la voz tensa mientras hacía una mueca de dolor. Me ayudó a entrar a la casa y me sentó en una silla. Sus manos temblaban mientras atendía cuidadosamente mis moretones. El silencio entre nosotros era denso,
Pero después de unos momentos, susurró con los dientes apretados, ¿es esto lo que nos trae tu verdad? Su voz estaba impregnada de una profunda tristeza, una mezcla de dolor y humillación que no podía ignorar. Quería tranquilizarla, prometerle que las cosas mejorarían, que todo esto valdría la pena al final. Pero no podía mentir. El camino que había elegido era difícil y no tenía garantías de a dónde me llevaría ni de cuánto más perdería. En medio de toda esta confusión, me aferré a los momentos de gracia que encontraba en las reuniones secretas con otros creyentes. Estas reuniones se convirtieron en mi santuario. Allí conocí a Raquel, una viuda cuya fe en Yeshua le había costado todo. Expulsada por su familia, hablaba con una paz que me resultaba casi imposible de comprender. ¿Cómo lo soportas?, le pregunté una noche después de una reunión. Ella sonrió, con una fortaleza serena en sus ojos. Soporto porque Él soportó por mí. Esta vida es temporal, pero su reino es eterno. Sus palabras me impactaron profundamente, un faro de luz en la oscuridad abrumadora. Aún así, aunque sacaba fuerzas de estas reuniones, no podía quitarme de encima el peso del sufrimiento de mi familia. Una noche, mientras me arrodillaba para orar en la sala de estar, sentí una presencia que llenó el espacio de calidez y luz. No era algo que pudiera ver, pero era tangible, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. Una voz, suave pero firme, parecía hablar directamente a mi corazón: síganme, y los haré pescadores de hombres. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras sentía la inequívoca confirmación de mi camino. Era como si el propio Yeshua me estuviera hablando directamente, afirmando mi viaje. Y, sin embargo, incluso en ese momento de claridad, sabía que el camino que tenía por delante estaría plagado de desafíos. Cuando Rivka bajó las escaleras y me vio arrodillada, se detuvo en la puerta y me miró durante un largo momento. Por primera vez en semanas, su expresión se suavizó, aunque todavía cargaba con el peso de su dolor. Eliyahu, dijo en voz baja, su voz apenas era un susurro, no entiendo qué te está pasando, pero no puedo seguir luchando así. Si quieres arruinarte, no puedo detenerte. Pero, por favor, no nos arrastres contigo. Sus palabras me impactaron profundamente, un duro recordatorio del precio que estaba pagando por seguir la verdad. La tensión entre nosotros se había vuelto insoportable, pero no era nada comparada con la agitación que sentía en mi interior. Había llegado a un punto en el que la verdad ardía profundamente en mi alma, pero el mundo a mi alrededor parecía cerrarse. Cada día se sentía como una batalla, y cada noche, me quedaba despierto, preguntándome si había tomado la decisión correcta. No era solo una lucha espiritual, estaba desgarrando el tejido mismo de mi vida. Cada relación, cada creencia, todo lo que había conocido se estaba desmoronando. A medida que me enfrentaba al aislamiento cada vez más profundo, comencé a comprender lo costosa que era esta verdad. El camino por delante era incierto y no tenía forma de saber qué me deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, no podía dar marcha atrás. Una tarde, después de una reunión particularmente intensa con un hermano creyente, me encontré caminando sin rumbo por el abarrotado mercado, perdido en mis pensamientos. No me había dado cuenta de lo lejos que había ido hasta que de repente me paré frente a la vieja sinagoga donde una vez me sentí tan seguro de mi lugar. El edificio se alzaba ante mí como un monumento a mi vida pasada, sus desgastadas paredes se erguían como un silencioso recordatorio de la persona que una vez fui y la que ya no soy. Me di la vuelta para irme, pero algo dentro de mí vaciló, una compulsión que no podía ignorar. Un fuerte deseo de entrar en la sinagoga me invadió, no por nostalgia, sino como una forma de enfrentarme a los fantasmas de mis antiguas creencias. Abrí la pesada puerta, y al entrar, el familiar aroma a madera vieja e incienso llenó mis sentidos. Los ecos de las oraciones que alguna vez había recitado con devoción ahora parecían distantes y huecos, como si pertenecieran a otra persona por completo. Caminé por el pasillo y me senté en uno de los bancos, con mis pensamientos dando vueltas. El peso de todo lo que había dejado atrás se posó pesadamente en mi corazón. Susurré una oración,
pidiendo claridad y paz, pero el silencio en la habitación se sentía opresivo, como si el aire mismo se estuviera cerrando a mi alrededor. Entonces, inesperadamente, una extraña sensación me invadió, un calor que parecía empezar en lo más profundo de mi pecho y extenderse hacia afuera. No era un calor físico, sino una profunda paz interior que hacía mucho que no sentía. Era como si algo, o alguien, me rodeara, llenando cada rincón de mi alma. Por un momento, creí oír un débil susurro, suave pero inconfundible: no estás sola. Sigue adelante. El camino es angosto, pero conduce a la vida. Abrí los ojos y miré alrededor de la silenciosa sinagoga, sin saber si las palabras habían salido de mi propia mente o de algo más grande. Pero cuando miré hacia el fondo de la sala, vi una figura de pie cerca del altar. Mi corazón se aceleró y me levanté rápidamente. Pero cuando me acerqué a la figura, desapareció, dejando solo el calor detrás. Me quedé allí, temblando, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Era una señal? ¿Una visión? ¿O era simplemente el producto de mi propia imaginación hiperactiva? La sala se sentía vacía y llena al mismo tiempo, y me quedé con más preguntas que respuestas. Salí de la sinagoga sintiéndome inquieta pero extrañamente empoderada. Era como si me hubiera tocado algo más allá de la comprensión, algo que parecía reafirmar el camino que había elegido. Pero incluso mientras me alejaba, la duda todavía me carcomía. ¿Realmente me estaba llevando a una verdad más profunda o me había arraigado tanto en mis propias creencias que ya no podía ver con claridad? Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Rivka sentada a la mesa de la cocina, con el rostro demacrado y cansado, como si hubiera estado esperando mi regreso. No levantó la vista cuando entré, y me di cuenta de que estaba esperando la misma pregunta que me había estado atormentando durante días: ¿y ahora qué? Me senté frente a ella, sin saber cómo empezar. Rivka, dije en voz baja, con la voz casi temblorosa, no sé a dónde lleva este camino, pero sé que es el correcto. Sentí algo hoy. Algo poderoso. Era como si estuviera en presencia de Dios y no podía negarlo. Sus ojos parpadearon con una mezcla de esperanza e incredulidad, y susurró: ¿lo sentiste? No sé qué fue, admití, con la voz cargada de emoción, pero fue real. Por primera vez en mucho tiempo, hubo un momento de silencio entre nosotros, un momento en el que el peso de todo lo que habíamos pasado quedó suspendido en el aire. No dijo nada más, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Rivka no respondió de inmediato. Se quedó sentada allí, con la mirada fija en mí, como si buscara algo, algún fragmento del hombre que una vez conoció. Podía ver la lucha en sus ojos, el conflicto entre el amor que todavía sentía por mí y el miedo a perderme en un camino que no podía entender. Mi nombre es Samuel, y en una vida pasada, fui un respetado líder espiritual en la antigua ciudad de Jericó. Mi existencia seguía un ritmo cuidadosamente orquestado, marcado por la oración, la contemplación y la devoción a mi comunidad. Cada nuevo día comenzaba con las oraciones de la mañana, las palabras sagradas de la Torá que fundamentaban mis pensamientos y acciones. Mi familia, profundamente religiosa y devota de nuestras tradiciones de larga data, era mi mayor orgullo. Éramos una línea de fe y yo era su administrador. Mis creencias eran firmes, inquebrantables, o eso creía yo. Vivía de acuerdo con la ley, convencido de que la salvación solo podía lograrse mediante su observancia precisa. Pero debajo de esta devoción inquebrantable, persistía una inquietud silenciosa, dudas sutiles que ocasionalmente afloraban en los momentos tranquilos de mi vida. Las Escrituras hablaban de un Mesías, un Salvador que nos redimiría a todos. Sin embargo, a medida que profundizaba en los textos, comenzaron a surgir más y más preguntas. ¿El Mesías aún estaba por venir o ya había aparecido sin que nos diéramos cuenta? Estos pensamientos, aunque inquietantes, quedaron rápidamente enterrados en los rincones de mi mente. Me negué a permitir que perturbaran el mundo de certezas que había construido cuidadosamente a mi alrededor.
Pero fue solo cuando me encontré al borde de la muerte que la verdad que había ignorado durante tanto tiempo de repente destrozó toda mi existencia, obligándome a enfrentar todo lo que alguna vez había creído. Fue durante un servicio del Sabbat, mientras enseñaba la importancia de la obediencia a la Torá, que lo sentí. Mi pecho se encogió y el entorno se volvió borroso. Mi corazón se aceleró mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse. El pánico se apoderó de mí, pero solo oía voces distantes, que se debilitaban antes de ser engullidas por un silencio que lo abarcaba todo. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no estaba en el entorno familiar de la sinagoga. En cambio, me encontré rodeada por una luz abrumadora, intensa, pura y cegadora. Esta luz no era solo una iluminación, era una presencia, viva y que lo abarcaba todo. Y desde dentro de ese resplandor brillante, una voz habló, suave pero resonante, rompiendo el silencio. Samuel, ¿me conoces? El miedo me consumió. ¿Quién era esa voz que me llamaba por mi nombre? Una avalancha de recuerdos, enseñanzas y versículos sagrados inundó mi mente, y respondí, aunque conmocionada, soy una sierva del Todopoderoso. La voz respondió con una corrección tranquila, hablas de él, pero no lo conoces. Y entonces, como si la voz me hubiera llamado, me embarqué en un viaje. Mi vida se desplegó ante mí, cada palabra que había dicho, cada oración que había recitado, cada acto de devoción que había ofrecido. Pero en esa visión, también vi los momentos de duda, de orgullo y de abandono, las partes de mi alma que había enterrado profundamente. Había llevado a otros a centrarse en rituales y leyes, pero no les había enseñado la verdadera esencia del mensaje de Dios, el amor que trasciende todos los mandamientos. Entonces, Él apareció ante mí, una figura radiante e inconfundible, el centro mismo de toda luz y gracia. Sus ojos irradiaban un amor y un dolor indescriptibles. Yo soy el Mesías, dijo. Una oleada de incredulidad me invadió y retrocedí instintivamente. No, protesté, el Mesías aún está por venir. Pero él reveló las cicatrices en sus manos y pies. Me mostró la cruz. Y en ese instante, supe, todo lo que había pasado mi vida buscando ya había llegado, y sin embargo lo había rechazado. La verdad ahora era innegable. Había pasado toda mi vida buscando a un Mesías que ya había llegado, solo para ignorarlo. Mi compromiso con la tradición, con la ley, me había cegado al corazón del mensaje de Dios. La salvación que buscaba no estaba en la letra de la ley, sino en la encarnación viviente del amor y el sacrificio de Dios, que no había logrado reconocer. Mi mundo cambió para siempre y con él, también mi comprensión de la fe, la redención y el propósito de mi vida. Cuando desperté, jadeante, los paramédicos me informaron que llevaba varios minutos clínicamente muerto. Sin embargo, en ese momento de muerte, había vislumbrado la verdad y nada en mi vida volvería a ser igual. Mientras yacía en el silencio estéril de la habitación del hospital, mi mente estaba consumida por la visión. ¿Cómo podía ser esto? Se suponía que el Mesías no moriría en una cruz. Esto contradecía directamente todo lo que me habían enseñado, todo en lo que había creído durante años. Sin embargo, por mucho que me esforzara en rechazarlo, no podía negar lo que había visto. Empecé a estudiar las escrituras con nuevos ojos, acercándome a ellas como si las estuviera viendo por primera vez. Los pasajes que antes había pasado por alto adquirieron un nuevo significado. Isaías 53, por ejemplo, saltó a mi vista con una claridad innegable, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido por nuestras transgresiones. ¿Cómo había pasado esto por alto? No era la imagen del rey guerrero triunfante que yo había anhelado, era la de un siervo sufriente, el que llevaba el peso de los pecados de la humanidad. Mi familia empezó a notar el cambio en mí. Rivka, mi esposa, fue la primera en preguntarme, ¿por qué has estado tan distante últimamente?, me preguntó con preocupación en la voz. No me atreví a explicarlo. Temía las consecuencias. ¿Qué pensaría nuestra comunidad? ¿Qué dirían mis compañeros?
Durante mi primer servicio en la sinagoga después de la experiencia, me paré en el púlpito, sosteniendo la Torá. Mis manos temblaban y las palabras que tenía frente a mí se sentían diferentes ahora, ya no solo apuntaban a la ley, sino al Mesías que había cumplido esa ley de una manera que nunca había imaginado. Empecé a hacer preguntas sutiles durante las sesiones de estudio, interrogando cuidadosamente a mis estudiantes y colegas sobre pasajes como Isaías 53 y el Salmo 22. Algunos respondieron con curiosidad, mientras que otros se pusieron a la defensiva, incluso hostiles. Una noche, un colega me llevó aparte después de la clase, con el rostro tenso por la preocupación. Samuel, esas preguntas que me estás haciendo son peligrosas. No te desvíes del camino, me advirtió. Pero a pesar de su advertencia, no pude silenciar las preguntas que me arden en el corazón. La verdad era demasiado poderosa para ignorarla. El punto de inflexión llegó cuando conocí a un hombre llamado Jonathan, un miembro tranquilo y modesto de la sinagoga en quien apenas había reparado antes. Después de un servicio, se me acercó, dudando un momento antes de hablar. Rabino, dijo, con voz cautelosa pero sincera, escuché algunas de tus preguntas. Creo que estás buscando algo más, ¿puedo compartir algo contigo? Al principio, me puse a la defensiva, receloso de esta conversación, pero su sinceridad genuina me desarmó. Con el tiempo, Jonathan compartió su historia. Él también había sido criado en las mismas tradiciones, pero su encuentro con Yeshua, Jesús, había cambiado todo para él. Estaba convencido de que Yeshua era el Mesías prometido. Escéptico pero intrigado, escuché mientras hablaba. Me mostró conexiones en las Escrituras que nunca había considerado, profecías como la predicción de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en Belén y la línea de tiempo en Daniel que apunta directamente a la llegada del ungido. Por primera vez, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sin embargo, las implicaciones de esta nueva comprensión eran abrumadoras. Reconocer a Yeshua como el Mesías significaría perderlo todo, mi posición, mi reputación y tal vez incluso mi familia. El peso de esta comprensión me oprimía. Mi corazón ardía con la verdad innegable, pero el miedo a lo que podría costarme me paralizaba. Rivka, siempre observadora, notó la creciente distancia entre nosotros. Una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, me preguntó con dulzura, Samuel, has sido diferente desde el hospital, ¿qué está pasando? Dudé. Rivka había sido mi compañera más cercana, mi compañera en la fe, pero ¿cómo podía compartir algo que destrozaría todo lo que habíamos construido juntos? Después de una larga pausa, finalmente susurré, Rivka, creo que he encontrado al Mesías. Su rostro palideció, por un momento, se quedó sin palabras. Luego vinieron las preguntas, agudas, directas y llenas de incredulidad. ¿El Mesías? ¿Qué estás diciendo? Siempre me has dicho que aún no ha venido. ¿Quién te ha llenado la mente con estas tonterías? Traté de explicarle la visión, las escrituras y cómo apuntaban a Yeshua. Su respuesta fue inmediata y cortante. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Estás traicionando todo lo que siempre hemos creído. En las semanas siguientes, la ira inicial de Rivka se transformó en miedo. Evitaba el tema, pero podía sentir la creciente distancia entre nosotras. Se sumergió en las tareas domésticas y los eventos comunitarios, distrayéndose de la creciente tensión. Nuestros hijos, aunque pequeños, fueron lo suficientemente perceptivos para notar el cambio. Una noche, mi hija menor preguntó, ¿Ima está enojada contigo, Abba? Su inocente pregunta me tocó el corazón. La sinagoga tampoco ofrecía refugio. Mis sutiles indagaciones sobre las escrituras no habían pasado desapercibidas. Una tarde, un anciano me citó para una reunión privada. Su voz era severa, acusadora y llena de una mezcla de preocupación y sospecha. Samuel, tus enseñanzas recientes han causado preocupación, ¿te estás desviando del camino de nuestros padres?, preguntó con su mirada penetrante. Mentí,
alegando que simplemente estaba explorando interpretaciones alternativas de los textos, pero el encuentro me dejó profundamente perturbado. Podía sentir que las paredes se cerraban, presionándome con un peso que no esperaba. Jonathan se convirtió en mi única fuente de consuelo. Nos reunimos en secreto, estudiando minuciosamente el Nuevo Testamento que había compartido conmigo. Era una sensación extraña, como si estuviera descubriendo una pieza faltante de un rompecabezas que nunca antes había entendido por completo. A pesar de la sensación de claridad, el aislamiento comenzó a sentirse insoportable. Mi mundo, la familia, la fe y la comunidad que siempre había conocido, se estaba desmoronando ante mí. La tensión en casa y en la sinagoga aumentó, hasta llegar a un punto de ruptura que no había previsto. Una mañana, mientras estaba sentada a la mesa del desayuno, Rivka me entregó una carta con manos temblorosas, sus ojos delataban la tormenta interior que estaba tratando de contener. «Es del consejo de la sinagoga», dijo con voz entrecortada. Abrí la carta y escudriñé rápidamente el contenido. Era una citación, una investigación formal sobre mis enseñanzas recientes y las preguntas que había planteado. La miré, pero ella se negó a mirarme a los ojos. «¿Les dijiste?» Mi voz salió tensa, una mezcla de miedo y acusación. Su silencio me respondió con más claridad que las palabras. «No me has dejado otra opción», dijo finalmente, con la voz cargada de dolor. «Tienen que ayudarte antes de que lo pierdas todo». El aguijón de sus palabras me hirió profundamente. Anhelaba decirle que no estaba perdida, sino encontrada en una verdad que apenas había empezado a comprender. Pero estaba claro que, para ella, esa verdad no era más que una traición. La reunión de la sinagoga que siguió fue un asunto formal y calculado. Los ancianos se sentaron en un círculo cerrado, con expresiones frías y desaprobadoras mientras me escrutaban con ojos firmes. Me interrogaban sin descanso, sondeando cada sermón que había predicado, cada versículo que había mencionado. Sus acusaciones, aunque veladas, eran agudas y mordaces. «Tus interpretaciones son inquietantes, Samuel», dijo un anciano con voz cargada de desaprobación. «Se desvían de las enseñanzas de nuestros padres. Estás siendo influenciado por ideas externas». «No», respondí, con voz tranquila, aunque mi corazón latía aceleradamente. «Simplemente estoy tratando de comprender las escrituras más profundamente». La respuesta no fue suficiente. Otro anciano se inclinó hacia adelante, con voz más fría, más amenazante. «Ten cuidado, rabino. El camino de la herejía es resbaladizo». Cuando regresé a casa, Rivka me estaba esperando, con expresión ansiosa y una postura rígida. «¿Qué dijeron?», preguntó, con la voz temblorosa por la esperanza de que hubiera renunciado a las ideas que estaban destrozando a nuestra familia. «Me advirtieron que me mantuviera a raya», respondí en voz baja, tratando de mantener la voz firme. «¿Y tú lo harás?». Su pregunta quedó suspendida en el aire como un peso y no pude animarme a responderla. Decir la verdad habría significado traicionarla a ella y todo lo que habíamos compartido. En cambio, me di la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos. La tensión se apoderó de todos los aspectos de nuestra vida. Mis hijos, que antes eran despreocupados y estaban llenos de alegría, empezaron a percibir el cambio. Mi hijo mayor, David, empezó a encerrarse en sí mismo y a evitarme cada vez que intentaba hablar con él. Los más pequeños, confundidos y asustados, no podían entender por qué su familia, que antes era feliz, de repente se había vuelto tan dividida. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, oí a dos hombres que hablaban en voz baja cerca. «¿Has oído? El rabino Samuel se ha extraviado. Dicen que está cuestionando la Torá». Imagínate, un rabino. Sus palabras me dolieron, no por las dudas que me hacían dudar, sino porque no podían entender la verdad que yo había descubierto. Solo veían los signos externos de mi lucha, pero eran ciegos a la transformación que había en mi interior.
La presión se intensificó cuando el padre de Rivka, un anciano destacado de otra sinagoga, vino de visita. Se sentó frente a mí en la sala de estar, con una expresión sombría y seria. Samuel, he oído cosas inquietantes, empezó a decir en voz baja. Siempre has sido un hombre íntegro, pero ahora la gente está cuestionando tu fe. ¿Entiendes lo que esto podría hacer con la reputación de tu familia? Lo entiendo, dije con cuidado, pero no estoy abandonando mi fe. La estoy cumpliendo. Su rostro se ensombreció y entrecerró los ojos con desaprobación. ¿Cumplirla cuestionando la ley? ¿Hablando de interpretaciones alternativas? Esa es una conversación peligrosa, Samuel. La conversación terminó en silencio, y él le dejó a Rivka una severa advertencia para que me vigilara. Podía ver el precio que esto le estaba cobrando, el peso de la incertidumbre presionándola con cada día que pasaba. En medio del creciente caos, comenzó a surgir un pequeño rayo de esperanza. Jonathan, mi amigo que había compartido su testimonio conmigo por primera vez, me presentó a un grupo secreto de creyentes judíos en Yeshua. Se reunían en las sombras, lejos de los ojos vigilantes de la comunidad. Al principio, dudé en unirme a ellos. La idea me pareció una profunda traición a todo lo que había conocido, a los cimientos sobre los que había construido mi vida. Pero, mientras me sentaba entre ellos y escuchaba sus historias de transformación, de gracia, comencé a sentir una sensación de pertenencia que no había sentido en semanas. Un hombre contó cómo había perdido su puesto como escriba después de abrazar a Yeshua, pero a cambio había ganado algo mucho más grande, una relación personal con el Mesías. Otra mujer habló de que su familia la había expulsado, pero que se mantuvo firme en su fe, con un corazón inquebrantable. Su coraje frente al rechazo y la pérdida me llenó de una sensación de esperanza que no había conocido antes. A pesar de las dificultades que habían soportado, su alegría era innegable. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en este viaje. Había otros que habían recorrido este difícil camino antes que yo, otros que comprendían el costo y la recompensa. Cuando salí de la reunión esa noche, Jonathan caminó a mi lado, sus palabras llenas de sabiduría. Samuel, dijo en voz baja, el camino es angosto y difícil, pero conduce a la vida. No te desanimes. Sus palabras me acompañaron mucho después de que terminara la velada, como un faro de luz en medio de mis luchas. Pero cuando regresé a casa esa noche, la duda y el miedo se apoderaron de mí. ¿Cuánto más perdería antes de poder seguir verdaderamente al Mesías? Las grietas en mi vida se agrandaban con cada día que pasaba. Las emociones de Rivka oscilaban entre la tristeza y la ira, como si no supiera si llorar al hombre con el que se había casado o luchar por la familia que temía que se estuviera desvaneciendo. Nuestras conversaciones se habían vuelto tensas y la calidez que una vez compartimos se sentía como un recuerdo lejano, que se desvanecía con cada momento que pasaba. Una noche, después de que los niños se habían ido a dormir, Rivka me enfrentó en la cocina. Su voz temblaba mientras hablaba, sus palabras estaban cargadas de un profundo dolor que no podía ignorar. Samuel, empezó a decir con los ojos llenos de angustia, ¿entiendes lo que nos estás haciendo? Los niños escuchan los susurros. David llega a casa de la escuela y los otros chicos se burlan de él. No se trata solo de ti. Estás arruinando nuestra familia. Apoyé la mano en la encimera para estabilizarme, pero ningún apoyo físico podía calmar mi corazón. Rivka, te amo. Amo a nuestra familia. Pero esto no es algo que yo haya elegido. Es la verdad que he descubierto. ¿Cómo puedo ignorarla?, supliqué, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Cómo puedes ignorarnos?, espetó, con la frustración a punto de estallar. Se supone que debes liderar a esta familia, no destrozarla. Sus palabras me atravesaron como una daga y sentí que el peso de la verdad se hundía más profundamente. Tenía razón. Mi transformación no era solo mi viaje, estaba afectando a cada persona en mi vida, quisiera o no. David, mi hijo mayor,
se había vuelto más distante con cada día que pasaba. Antes estaba ansioso por aprender, por seguir mis pasos, pero ahora me evitaba por completo. Una noche, lo encontré sentado solo en su habitación, mirando fijamente la pared. David, dije con dulzura, acercándome a él, ¿podemos hablar? No se dio la vuelta, su cuerpo rígido e inflexible. ¿Por qué? Para que puedas contarme más sobre cómo has traicionado todo lo que me enseñaste, respondió con voz fría, llena de amargura y dolor. David, traté de alcanzarlo, con la voz quebrada, no he traicionado nada. He encontrado la plenitud de todo. Lo mismo que hemos estado esperando. Se dio la vuelta, su rostro deformado por una mezcla de lágrimas y rabia. Los niños de la escuela te llaman hereje. Dicen que nuestra familia está maldita. Has arruinado mi vida, Ava. Me acerqué a él, queriendo consolarlo, para explicarle, pero se apartó violentamente, cerrándome la puerta en la cara. El rechazo que enfrentaba no se limitaba a mi familia. Se extendió a cada rincón de mi vida. Mis estudiantes comenzaron a dejar de asistir a mis estudios de Torá, sus rostros evitaban el mío cuando me veían en la calle. Amigos que alguna vez me recibieron con los brazos abiertos ahora cruzaban la calle para evitar incluso una breve conversación. Los tenderos, antes amables y comunicativos, ahora me entregaban los productos sin apenas mirarme, con la cara desviada. El mundo que había conocido, el mundo que había construido en torno a mi fe, se estaba desmoronando. El aislamiento era sofocante, pero en medio de la soledad, sabía que había dado un paso en un camino que no podía deshacer. La verdad que había encontrado en Yeshua me había cambiado, pero también me había costado más de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras me dirigía a casa después de una reunión secreta de creyentes, de repente me encontré con un grupo de hombres en un callejón oscuro. Rabino Eliau, se burló uno, con la voz cargada de burla. ¿O deberíamos llamarte de otra manera ahora? No quiero problemas, respondí con calma, a pesar de que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los problemas te buscan a ti, gruñó otro hombre, acercándose. No permitiremos que corrompes esta comunidad. Antes de que pudiera responder, un puño me golpeó el estómago, provocando un dolor agudo en todo el cuerpo y dejándome sin aliento. Los hombres no perdieron el tiempo. Desaparecieron entre las sombras tan rápido como habían aparecido. Jadeando, me tambaleé hasta casa, agarrándome el costado. Cuando llegué a la puerta, encontré a Ribka esperándome, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué pasó?, jadeó, apresurándose a ayudarme. Solo unos hombres que hacen saber sus sentimientos, dije, con la voz tensa mientras hacía una mueca de dolor. Me ayudó a entrar a la casa y me sentó en una silla. Sus manos temblaban mientras atendía cuidadosamente mis moretones. El silencio entre nosotros era denso, pero después de unos momentos, susurró con los dientes apretados, ¿es esto lo que nos trae tu verdad? Su voz estaba impregnada de una profunda tristeza, una mezcla de dolor y humillación que no podía ignorar. Quería tranquilizarla, prometerle que las cosas mejorarían, que todo esto valdría la pena al final. Pero no podía mentir. El camino que había elegido era difícil y no tenía garantías de a dónde me llevaría ni de cuánto más perdería. En medio de toda esta confusión, me aferré a los momentos de gracia que encontraba en las reuniones secretas con otros creyentes. Estas reuniones se convirtieron en mi santuario. Allí conocí a Raquel, una viuda cuya fe en Yeshua le había costado todo. Expulsada por su familia, hablaba con una paz que me resultaba casi imposible de comprender. ¿Cómo lo soportas?, le pregunté una noche después de una reunión. Ella sonrió, con una fortaleza serena en sus ojos. Soporto porque Él soportó por mí. Esta vida es temporal, pero su reino es eterno. Sus palabras me impactaron profundamente, un faro de luz en la oscuridad abrumadora. Aún así, aunque sacaba fuerzas de estas reuniones, no podía quitarme de encima el peso del sufrimiento de mi familia. Una noche,
mientras me arrodillaba para orar en la sala de estar, sentí una presencia que llenó el espacio de calidez y luz. No era algo que pudiera ver, pero era tangible, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. Una voz, suave pero firme, parecía hablar directamente a mi corazón: síganme, y los haré pescadores de hombres. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras sentía la inequívoca confirmación de mi camino. Era como si el propio Yeshua me estuviera hablando directamente, afirmando mi viaje. Y, sin embargo, incluso en ese momento de claridad, sabía que el camino que tenía por delante estaría plagado de desafíos. Cuando Rivka bajó las escaleras y me vio arrodillada, se detuvo en la puerta y me miró durante un largo momento. Por primera vez en semanas, su expresión se suavizó, aunque todavía cargaba con el peso de su dolor. Eliyahu, dijo en voz baja, su voz apenas era un susurro: no entiendo qué te está pasando, pero no puedo seguir luchando así. Si quieres arruinarte, no puedo detenerte. Pero, por favor, no nos arrastres contigo. Sus palabras me impactaron profundamente, un duro recordatorio del precio que estaba pagando por seguir la verdad. La tensión entre nosotros se había vuelto insoportable, pero no era nada comparada con la agitación que sentía en mi interior. Había llegado a un punto en el que la verdad ardía profundamente en mi alma, pero el mundo a mi alrededor parecía cerrarse. Cada día se sentía como una batalla, y cada noche, me quedaba despierto, preguntándome si había tomado la decisión correcta. No era solo una lucha espiritual, estaba desgarrando el tejido mismo de mi vida. Cada relación, cada creencia, todo lo que había conocido se estaba desmoronando. A medida que me enfrentaba al aislamiento cada vez más profundo, comencé a comprender lo costosa que era esta verdad. El camino por delante era incierto y no tenía forma de saber qué me deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara: no podía dar marcha atrás. Una tarde, después de una reunión particularmente intensa con un hermano creyente, me encontré caminando sin rumbo por el abarrotado mercado, perdido en mis pensamientos. No me había dado cuenta de lo lejos que había ido hasta que de repente me paré frente a la vieja sinagoga donde una vez me sentí tan seguro de mi lugar. El edificio se alzaba ante mí como un monumento a mi vida pasada, sus desgastadas paredes se erguían como un silencioso recordatorio de la persona que una vez fui y la que ya no soy. Me di la vuelta para irme, pero algo dentro de mí vaciló, una compulsión que no podía ignorar. Un fuerte deseo de entrar en la sinagoga me invadió, no por nostalgia, sino como una forma de enfrentarme a los fantasmas de mis antiguas creencias. Abrí la pesada puerta, y al entrar, el familiar aroma a madera vieja e incienso llenó mis sentidos. Los ecos de las oraciones que alguna vez había recitado con devoción ahora parecían distantes y huecos, como si pertenecieran a otra persona por completo. Caminé por el pasillo y me senté en uno de los bancos, con mis pensamientos dando vueltas. El peso de todo lo que había dejado atrás se posó pesadamente en mi corazón. Susurré una oración, pidiendo claridad y paz, pero el silencio en la habitación se sentía opresivo, como si el aire mismo se estuviera cerrando a mi alrededor. Entonces, inesperadamente, una extraña sensación me invadió, un calor que parecía empezar en lo más profundo de mi pecho y extenderse hacia afuera. No era un calor físico, sino una profunda paz interior que hacía mucho que no sentía. Era como si algo, o alguien, me rodeara, llenando cada rincón de mi alma. Por un momento, creí oír un débil susurro, suave pero inconfundible: no estás sola. Sigue adelante. El camino es angosto, pero conduce a la vida. Abrí los ojos y miré alrededor de la silenciosa sinagoga, sin saber si las palabras habían salido de mi propia mente o de algo más grande. Pero cuando miré hacia el fondo de la sala, vi una figura de pie cerca del altar. Mi corazón se aceleró y me levanté rápidamente. Pero cuando me acerqué a la figura, desapareció, dejando solo el calor detrás. Me quedé allí, temblando, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Era una señal? ¿Una visión? ¿O era simplemente el producto de mi propia imaginación hiperactiva? La sala se sentía vacía y llena al mismo tiempo,
y me quedé con más preguntas que respuestas. Salí de la sinagoga sintiéndome inquieta pero extrañamente empoderada. Era como si me hubiera tocado algo más allá de la comprensión, algo que parecía reafirmar el camino que había elegido. Pero incluso mientras me alejaba, la duda todavía me carcomía. ¿Realmente me estaba llevando a una verdad más profunda o me había arraigado tanto en mis propias creencias que ya no podía ver con claridad? Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Rivka sentada a la mesa de la cocina, con el rostro demacrado y cansado, como si hubiera estado esperando mi regreso. No levantó la vista cuando entré, y me di cuenta de que estaba esperando la misma pregunta que me había estado atormentando durante días. ¿Y ahora qué? Me senté frente a ella, sin saber cómo empezar. Rivka, dije en voz baja, con la voz casi temblorosa, no sé a dónde lleva este camino, pero sé que es el correcto. Sentí algo hoy. Algo poderoso. Era como si estuviera en presencia de Dios y no podía negarlo. Sus ojos parpadearon con una mezcla de esperanza e incredulidad, y susurró, ¿lo sentiste? No sé qué fue, admití, con la voz cargada de emoción, pero fue real. Por primera vez en mucho tiempo, hubo un momento de silencio entre nosotros, un momento en el que el peso de todo lo que habíamos pasado quedó suspendido en el aire. No dijo nada más, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Rivka no respondió de inmediato. Se quedó sentada allí, con la mirada fija en mí, como si buscara algo, algún fragmento del hombre que una vez conoció. Podía ver la lucha en sus ojos, el conflicto entre el amor que todavía sentía por mí y el miedo a perderme en un camino que no podía entender.